En esta oportunidad vamos a hablar de un filósofo llamado Immanuel Kant. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este filósofo? ¿Por qué es importante? Para algunos puede ser muy abstracto. Pero quisiera que esta vez nos detengamos en la parte ética, en la parte moral de este filósofo. Él está ubicado en el siglo XVIII. Nace en 1724 en una ciudad llamada Königsberg. Esto quedaba en aquella época en Prusia Oriental. Es considerado un filósofo alemán. El día de hoy, Königsberg es una ciudad llamada Kaliningrado y queda en Rusia. Entonces uno podría pensar, ¿por qué le llamamos filósofo alemán si ha nacido en Rusia? En realidad le llamamos que es un filósofo alemán porque está en la Prusia Oriental, lo que dio origen a Alemania. Esa es la razón sencilla por la que recordamos a este filósofo como un filósofo de origen alemán. Königsberg fue una ciudad importante dentro de Prusia Oriental, pero de alguna manera es marcada por este filósofo y por eso es conocida también Kant como el filósofo königsbergiano, o sea que venía de esta ciudad. ¿Qué podemos decir de él? Algunos antecedentes, algunas cosas sobre su vida. Dicen que Kant era extremadamente puntual, era un hombre muy metódico. Cuando veían pasar al profesor Kant camino a la universidad, decían son 10 para las 9. El profesor Kant se va a dictar clases en la universidad. Y cuando lo veían retornar, dicen son las 11:10, el profesor Kant regresa del dictado de sus clases. Y eso era un tema habitual para marcar la hora por su puntualidad. En todo caso, Kant fue un filósofo muy metódico. Se cuenta que solo en 2 oportunidades llegó tarde a dictar clases. Una cuando se entera del acontecimiento de la Revolución Francesa y otra cuando le traen una edición de Rousseau, de uno de los libros que tenía este filósofo. Entonces Kant va a ser muy metódico inclusive en su vida cotidiana. Se cuenta que él era un poco delicado de salud y tenía problemas respiratorios y también de circulación. Aún en eso fue metódico. Él se colocaba en una esquina de la casa, del cuarto en la que se encontraba, y en la otra esquina colocaba un pañuelo o elementos para poder limpiarse, poder asearse por estos problemas de la respiración. Como le venían problemas de respiración o de tener algo de higiene en la nariz o en la parte respiratoria, entre aproximadamente 20 y 25 minutos, él colocaba todo eso en la otra esquina. ¿Para qué? Para que cada 25 minutos pueda caminar y pueda trasladarse al otro lado, porque también tenía problemas circulatorios. Aún en esos temas de salud, este era un filósofo muy preocupado, muy metódico en estos diversos aspectos. A pesar de que escribe textos, libros sobre crítica a la razón pura y que pueden ser muy abstractos en temas de filosofía o la misma metafísica de las costumbres o fundamentación de las costumbres, el libro en la que desarrolla el tema ético, puede parecer muy abstracto. En lo cotidiano era un hombre que le gustaba de la conversación, que hacia las 5 de la tarde todos los días siempre tenía una conversación, un tomar el té, como nosotros le llamaríamos aquí popularmente, tomar un lonche, o sea, probar un aperitivo o algo, para poder compartir con otros personajes. Solía frecuentar los lugares en los que estaban los personajes de este pueblo llamado Königsberg, con los cuales tenía contacto y tenía un trato muy afable y muy agradable. ¿Por qué es importante Kant o por qué nos puede llamar la atención? Porque habla sobre el deber. Siempre nosotros en la vida cotidiana podemos tener inquietudes si tenemos que actuar de una manera o no tenemos que hacer una u otra cosa. Y esas valoraciones las damos a veces por intereses particulares, por algo que nos pueda convenir. Pero él habla del deber. Hace una distinción entre lo que puede ser el deber y lo que puede ser la inclinación. ¿Cómo podemos entender la inclinación? La inclinación es algo así como el deseo, el apego. Inclusive podríamos hacer un paralelo, ¿no? Con el budismo, podríamos hacer un paralelo con la India, con el Bhagavad Gita. El budismo con textos de Siddhartha Gautama el Buda, como el Dhammapada, y otros textos como el Bhagavad Gita. ¿Por qué señalamos eso? Es como que Kant recogiera esos conceptos, le da un contenido tal vez más racional, más occidental, pero los conceptos son similares. En el Bhagavad Gita hablamos de la recta acción,
de la acción por deber, actuar sin esperar algo a cambio. Y Kant también señala, él habla que la voluntad puede ser, o sea, la forma en la que tú finalmente vas a llevar a la acción a algo, parte de una voluntad autónoma o parte de una voluntad heterónoma. ¿Qué es heterónoma? La voluntad de otro. O otro hace que tú hagas algo, o lo haces a razón de otra persona, o lo haces por ti mismo. Un ejemplo. Si yo quiero educar a un niño, probablemente, o quiero ver el comportamiento de un niño, en muchos casos nosotros a los chicos le decimos, si te portas bien, yo te voy a regalar un helado, te voy a regalar una bicicleta, o te voy a regalar hoy día seguramente una tablet, un celular, etc. O sea, a cambio de algo yo te doy un premio. Eso sería voluntad heterónoma, porque el niño diría, si yo me porto bien, si yo cumplo mis deberes escolares, entonces mi padre me va a regalar algo. Estoy haciendo algo a cambio que me den algo que me han ofrecido. Ese es estar hecho en base a la voluntad heterónoma. O sea, estoy dependiendo de que otra persona me ofrezca algo. O puede ser también de otra manera. Si tú no haces esto, yo te castigo. Entonces yo no lo hago porque me va a castigar. O yo no hago tal cosa porque mi padre se va a enojar o porque mi pareja se va a fastidiar. En realidad no lo estoy haciendo por propia convicción, por voluntad autónoma. Lo estoy haciendo por voluntad heterónoma. O sea, una voluntad que proviene de fuera, del exterior. Y evidentemente la responsabilidad de los hombres, el caminar, el andar de los hombres, no se puede hacer a partir de una voluntad heterónoma. Si queremos generar responsabilidad, si queremos generar coherencia, si queremos generar convicción, tiene que partir por la propia reflexión que uno puede haber hecho y tomar finalmente la decisión. Porque un hombre libre, ¿por qué lo es? Porque tiene capacidad de elección. Pero para poder elegir, para poder decidir, ¿qué necesita? Necesita conocimiento. Entonces, uno se tiene que cultivar, uno tiene que trabajar sobre ese proceso para poder alcanzar eso. Justamente creo que tenemos acá un pensamiento que nos puede ayudar sobre la educación. Tan solo, y esto lo dice Kant, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. O sea, lo que le permite hacer la educación. O de repente, como decían en la antigüedad, el poder sacar esos elementos valiosos que cada hombre puede tener a lo largo del desarrollo de la vida en la cual se puede encontrar, pero uno mismo. O sea, ese descubrimiento de aquellas cosas que yo considero valiosas y que considero que corresponden. Entonces, esta voluntad autónoma, ¿qué hace? Que yo tenga que cumplir con el deber, con lo que corresponde, con lo que es correcto. La inclinación es hacer algo porque a mí me favorece, ¿no? Un ejemplo. Si yo soy profesor de cualquier materia, un profesor, ¿cuál sería el deber que tiene un profesor? De enseñar, de educar, de transmitir conocimientos, que los alumnos puedan descubrir esos elementos que él le da. Si un profesor en una clase se pone a contar, no sé, bromas, chistes, y los niños o los jóvenes o los alumnos universitarios están muy contentos y muy felices por esa clase y les pone buena nota, sí, podrá hacer cualquier cosa, menos un profesor. Porque es algo así como, si yo tengo un reloj, el reloj, ¿por qué es reloj? Porque da la hora. Si el reloj no da la hora, deja de ser, pues. Si yo tengo un reloj que da la hora a veces o no la da siempre, entonces es cualquier cosa. Tiene forma de reloj, tiene manecillas de reloj, tiene números de reloj, pero no da la hora. Entonces no es un reloj. No está cumpliendo con la naturaleza por la cual ha sido creada. Una mesa que se caiga deja de ser mesa, deja de ser apropiada. Una luz que no alumbre no es luz. Entonces, cada cosa, fíjense, tiene una característica y por eso la apreciamos, por eso la compramos. Con respecto al hombre también, cada actitud, cada acto del hombre tiene un deber ser. Y esa es una pregunta fundamental que tendríamos que hacernos. ¿Cuál es mi deber ser como profesor? ¿Cuál es mi deber ser como padre? ¿Cuál es mi deber ser como hermano? ¿Cuál es mi deber ser como compañero, como amigo? Entonces son elementos que tendrían que generar algún grado de preguntas, de cuestionamientos en el hombre. Vamos a descubrir que hay una ley, una norma que tenemos que seguir.
y que va a corresponder con el comportamiento humano. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando juzgamos a alguien que no tenemos relación, podríamos ser muchas veces imparcial. Pero a veces cuando esa persona comete un error y es nuestro hermano o es nuestra pareja, de repente empezamos a dar una serie de justificaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un aprecio por esa persona, porque tenemos un cariño por esa persona. Por eso aplicar la justicia es harto complicado y Kant se da cuenta. Una de las fórmulas que él nos ofrece, entre muchas cosas que Kant va a desarrollar y que son muy interesantes, una de las cosas es que nosotros nos preguntemos, ¿este comportamiento que yo tengo es correcto o no? Por ejemplo, me han engañado, me han traicionado o me han estafado. Entonces, ¿qué ocurre si me engañan, si me traicionan? Evidentemente me va a dar cólera, me va a molestar. Y yo quiero pagar, quiero vengarme de aquello que me han hecho. O sea, frente a un acto injusto, yo quiero hacer ¿qué cosa? Otro acto injusto. Kant dirá que no puedo pagar la recepción de un acto injusto con otro acto injusto. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo el deber. Y porque de alguna manera, ya apreciándolo nosotros, me estaría convirtiendo como aquel que ha hecho algo malo contra mí. Como me engañó, yo te engaño. Como me traicionaste, yo te traiciono. Como me fuiste infiel, yo te soy infiel. Entonces, evidentemente son reacciones que nosotros tenemos y que parten ¿de dónde? De nuestra emotividad, de esa parte emotiva, porque nos molesta, ¿no? A nadie le gusta que lo engañen, pero ahí es donde tendríamos que procesar y darnos cuenta de cómo tendríamos que actuar. Y por eso Kant dice, cuando tú tengas la duda que algún comportamiento es correcto o no, o está bien o no, entonces lo que tendríamos que preguntarnos es si ese comportamiento se puede convertir en una máxima universal. O sea, yo lo puedo dar como enunciado para que cualquier persona lo cumpla en el mundo. Recogiendo el ejemplo que les he dicho, entonces sería más o menos así el tema de la traición. Cuando a alguien traicionen, esa persona podrá traicionar. Es evidente que si actuamos de esa manera, esto no tendría fin. Porque yo te traiciono, tú me traicionas y te vuelvo a traicionar y esto se genera una cosa que no tiene fin, ¿no? Fíjense que estos conceptos del deber y de la acción por deber ya los encontramos en textos como el Bhagavad Gita o los encontramos también a razón de lo que decíamos hace un momento sobre la inclinación o sobre el apego en el Buda. ¿Cuáles son las formas o las 4 nobles verdades en el budismo? Se habla del dolor. ¿Y por qué existe el dolor? Porque hay apego, porque hay deseo o porque hay inclinación en términos de Kant. Entonces, el deber es algo que, si nosotros lo hacemos, se puede convertir en universal. Si yo soy profesor de filosofía y estoy dando conceptos, entonces podría ser un enunciado. Todo profesor de filosofía debe esforzarse por que entiendan los conceptos abstractos de los diversos filósofos. Eso se puede convertir en ley universal. No hay ninguna dificultad, no hay ninguna contradicción. Además, fíjense, parte de nosotros mismos, en la medida que nos hacemos ciudadanos, en la medida que nos hacemos hombres y mujeres responsables, es que se genera esa voluntad autónoma. No es que yo lo hago porque me lo dijeron, porque otro me determinó que lo haga, sino que de todas maneras habrá un cuestionamiento que si está de acuerdo a lo que yo tengo que hacer. Y esa es una de las dificultades de la época contemporánea, en la que muchas veces se hacen cosas porque se han dado determinadas indicaciones, pero no hemos hecho el tamiz, no la hemos visto si está de acuerdo al deber, si es un comportamiento habitual. No porque todo el mundo lo haga, entonces tiene que ser algo que sea correcto y que sea bueno. Por eso es que se habla, si quisiéramos hacer una pequeña representación o un cuadro, hablamos de una ley, de una norma, y que ésta se integra dentro de nuestra mente para poder observar lo que vamos a hacer. ¿Y eso a qué me lleva? Esa idea que yo tengo me lleva a una acción, a un mandato, a un imperativo, a una forma de actuar. Mi forma de actuar puede estar por 2 caminos. ¿Actúo por deber o actúo por inclinación? ¿Actúo porque corresponde, porque así debe ser, porque hace bien a todos? ¿O actúo por inclinación porque a mí me favorece?
La corrupción, por ejemplo, que está tan de moda hoy día y que tanto se habla, es actuar por inclinación. Tal vez las raíces de esas corrupciones, de las que observamos hoy día, estén porque cuando somos formados de niños no estamos siendo educados en el cumplimiento del deber que antes que en la inclinación. Ejemplo simple. Tú debes decir siempre la verdad, es algo que le decimos a los chicos. No debes mentir. Pero en la medida que crece, cierto día tocan la puerta, alguien a buscarnos, y le decimos, dile que no estoy. Entonces abre la puerta, tu papá dice que no está. Entonces obviamente se descubre la mentira. E inclusive a veces hasta se le llama la atención que, pero ¿cómo le has dicho que yo te he dicho que no estoy? Entonces en la cabecita, en la estructura de este niño que empieza a crecer, empieza a entender, o sea, tengo que decir la verdad cuando me conviene, pero si puedo la camuflo. Entonces, es evidente que no le estamos mostrando las mejores formas de deber. O a veces solamente utilizamos un tema de autoridad. Hazlo porque soy tu padre, hazlo porque soy tu profesor, hazlo porque soy tu jefe. Pero ¿bastará solo eso? Es como cuando los chicos nos preguntan sucesivamente, ¿y por qué? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y cuando ya nos cansamos le decimos, porque sí, pues. Es evidente que ahí falta un contenido. Seguramente los chicos en ese afán de curiosidad quieren saber por qué deberíamos tener determinado tipo de comportamientos, por qué deberíamos tener determinadas formas de actuar, o por qué en diversas culturas tienen diversas concepciones. Son cuestiones que tendríamos que preguntarnos para ver dónde está el punto de partida, o qué comportamientos tengo yo hoy día que tendría que cambiar y que no están de acuerdo al deber, que tendría que corregir, porque tienen que ver con la inclinación, porque busco justificar determinadas cosas. Justifico de repente mi ser iracundo, mi molestia, mi fastidio. No es que yo soy así, pues. Y punto. Claro, pero no es una respuesta racional, no es una respuesta de un hombre que busca conocerse a sí mismo, que se empieza a cuestionar para tratar de encontrar una respuesta y ser mejor. Fíjense que en las cosas materiales somos muy perfeccionistas y buscamos que si hoy día compramos un reloj hasta nos mida la presión, nos mida los latidos del corazón, se conecte con la laptop, con el celular. Y en nuestra calidad humana, creo que Kant es muy interesante para preocuparnos por ser mejores y cuestionarnos en todas las cosas que hemos hecho en la vida. Y si tienen que ver con el deber o si hemos actuado por inclinación. Y si tenemos que cambiarlo. O si algunos tipos de comportamiento son por voluntad heterónoma, porque nos dejaron allí en la mente, porque nos dejaron una etiqueta, porque nos dejaron un tipo de comportamiento, la familia, el lugar donde hemos crecido de repente, o determinadas personas, ¿no? Uno se podría preguntar por qué una persona va por la calle y de repente lanza un papel, por qué no va a un tacho y lo dice, ¿no? Decimos, y nos quejamos, ¿no? Probablemente porque no lo han educado, no le han cuestionado, no le han indicado, porque no va a bastar solamente que le digas no eches el papel en la calle, sino las razones por las cuales nos llevarían a hacer eso. Eso podría generar una mejor formación. Por eso la filosofía o el cuestionamiento es importante en la vida de los hombres. No podemos dejar de reflexionar, no podemos dejar de cuestionarnos. Tal vez las redes sociales, tal vez lo tecnológico, nos haya adormecido un poco en ese cuestionamiento de si ese comportamiento o aquello que estoy haciendo ahora es bueno, es benéfico. O ver si tenemos dilemas éticos en la vida, en lo cotidiano, frente a nuestra relación con las personas, frente a lo que conversamos, frente a lo que descubrimos, para ver si hay una voluntad autónoma o hay una voluntad heterónoma, una voluntad que viene de mí o viene de otra parte. Y si viene de otra parte, ¿de dónde viene? Y se la ha aceptado, en todo caso, si es válida o tiene que ver con el deber. Por eso decíamos que siempre es un buen cuestionamiento preguntarse de dónde proviene eso. Kant a esto llamaba un imperativo categórico o un imperativo hipotético. O sea, si yo actúo de acuerdo al deber, es un imperativo categórico. Si yo actúo de acuerdo a la inclinación, es un imperativo hipotético. Términos tal vez un poco abstractos, pero que en realidad, tratando de hacerlos aterrizar, no son tan complicados y lo podemos llevar a la vida cotidiana para tratar de entender un poco más. La moral, según Kant, consiste en que yo haga las cosas por puro respeto a la ley.
La verdadera buena voluntad consiste en el respeto al deber. Nuestros apetitos personales, nuestras emociones no tienen mucho valor para Kant, porque van a querer cosas contrarias a lo que es mi deber. Y tal vez algo que sea necesario para encontrar cierta congruencia es que podamos unir, ¿qué cosas? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que somos capaces de hacer. Y probablemente vamos a estar mucho más tranquilos y con gran serenidad en aquellas cosas que hacemos porque habremos actuado de acuerdo al deber. Y si alguna vez actuamos por inclinación o hemos actuado por inclinación o nos encontramos en la que hemos actuado por inclinación, habrá que cuestionarse para tratar de corregir y recoger lo interesante que tiene esta filosofía de Kant sobre la ética, sobre las costumbres, sobre la vida del hombre. Gracias.